pasa es que nadie lo solicitó. Usted es un hombre decente, señor presidente. Nadie lo solicitó, pero con todo gusto usted tiene el uso de la palabra, ya sabe. Habiéndose negado la suspensión del debate, voy a retomar algunos de los temas. En el proceso de reforma energética se fueron creando regímenes especiales, ¿verdad?, de una manera a satisfacer las demandas de los intereses extranjeros, de reducir a Pemex, de reducir a la CFE y de establecer un procedimiento que ya hemos descrito aquí muchas veces de privatización de Pemex y de la CFE. Es lo que ya está aprobado. Pemex y la CFE son empresas productivas del Estado privatizadas, porque todas las reglas y el derecho que se les va aplicando es derecho privado, e incluso se concede a los funcionarios escogidos aquí por ustedes a petición del presidente, ¿verdad?, se les conceden toda una serie de facultades, incluso para vender activos de las empresas, como si fueran ellos los dueños. Sí, pero todo esto tiene un mandamiento extranjero, ¿verdad? Es el acuerdo que tomó Peña Nieto con los intereses extranjeros y hay que ir adecuando a la concepción, ¿verdad?, neoliberal de que la energía entra al sistema de libre mercado. Y en esa manera pues acepta que entren las empresas transnacionales supuestamente a competir cuando son estos gigantes que vienen a aplastar a la industria mexicana. Aquí aparece así, con este engaño que es vergonzoso, ¿verdad?, aparece una pieza más de la reforma energética. Y esta pieza es la que comentaba yo, un régimen especial penal para la industria petrolera nacional, lo que quede, y extranjera. Por eso en el curso de la iniciativa van ustedes a ver un salto que toda la argumentación de lo que nos cuesta el robo, la extracción de los ductos que va subiendo cada vez más, y ese es el argumento, y de repente aparece por ahí un giro en donde dicen que le cambian de nombre a la iniciativa y le cambian el concepto a que se refiere, y entonces entra ya abiertamente toda la industria, permisionarios, contratistas, etcétera, todos entran en una ley terrible, penal, en donde aparecen sanciones verdaderamente extravagantes. Toman de la legislación actual penal y la meten en este régimen especial y duplican y triplican las penas, sin ninguna explicación, sin ningún análisis de derecho penal, ¿verdad? Estamos lanzando una serie de amenazas a los que se atrevan a participar en estos ilícitos redefinidos. La parte más clara es el terrorismo. Esta ley retoma ya la definición de terrorismo que está en la ley de crimen contra el crimen organizado, pero ya le da su connotación estrictamente para hidrocarburos, el terrorismo en hidrocarburos, y le triplica la pena. Si dejan ahí la pena normal y la convierten en algo fundamental, la triplican y le dan una categoría en materia de hidrocarburos. Lo mismo el sabotaje. Esto, independientemente de que hay que ver cómo hacen este trabajo
para crear el régimen extraordinario que amerita con todo detalle, que aquí no se hizo, y es lo que he reclamado, por qué esas penas y por qué esas tipificaciones y por qué es para proteger y aceptar las presiones que están en todo este proceso de las empresas transnacionales ya funcionando. Esto de convertir el terrorismo en una materia importante en la legislación de hidrocarburos, forma parte de toda una serie de movimientos que han venido dándose para atribuir a cualquier actitud en contra de las decisiones del gobierno en materia energética y en cualquier otra, actitudes de terrorismo. Ya lo dijo Osorio Chong hace tiempo, si le damos seguimiento a todo lo que han hecho, ya lo dijo, sabíamos, dice, cuando nos lanzamos a esta reforma energética, que iba a venir toda una serie de marchas, atribuyéndole a las marchas absolutamente espontáneas que cruzaron las calles de México y de todo el país un contenido de terrorismo. De manera que ahora va a ser terrorismo un delito tipificado para petróleos, para la explotación de la industria petrolera. Y una serie de medidas que no tienen nada que ver con los ductos, nada, como son la protección de las plataformas con otros delitos, como es la creación de todo un estatuto especial, como hicieron en general en toda la industria, en toda la reforma energética. Si bien por ahí queda una frasecita de que no se entenderá el terrorismo cuando haya marchas, etcétera, en contra de las acciones del Ejecutivo o de los privados, de la multitud de empresas privadas transnacionales que se van a posesionar del territorio nacional. Entonces va a haber una amenaza para que cuando campesinos, ejidatarios, comunidades indígenas protesten y hagan alguna acción para detener el dominio de sus tierras y el despojo, van a ser acusados de terrorismo, van a ser acusados de sabotaje. Esa es la trampa que estamos viviendo, ¿verdad? Y por eso es verdaderamente indigno que en este Senado no se analice el tema, ¿verdad? Hay que analizarlo desde el punto de vista penal, ¿verdad? Hay que analizar esas nuevas penalidades, esta multiplicación de los años y de las penas no están analizadas, no hay nada en el expediente. Hablan aquí de que, y en el dictamen, que hubo reuniones con técnicos cuando dan el giro de los ductos a toda la industria, dicen cambiamos el concepto de gasolineros por todo lo demás. Lo que está cambiando es el objetivo de la ley, absolutamente. Y eso dicen que estuvieron trabajando con técnicos. ¿Cuáles técnicos? Estuvieron trabajando para sacar estas penas. ¿Con quién? Si nosotros somos los que tenemos que saber cómo se definió ese régimen y si es lógico o no. Les repito, México es un país petrolero con un siglo de experiencia y no necesitamos no necesitamos una definición de terrorismo exclusivo para el petróleo. No lo necesitamos. Ahí está la ley del terrorismo, ahí está ya tipificado. ¿Para qué lo meten aquí? ¿Para qué vuelven a meter aquí amenazas como el sabotaje? También cualquier cosa es sabotaje. Es una ley en contra del pueblo de México. Es una ley que favorece exclusivamente a los intereses extranjeros, que van a ir avanzando poco a poco, y se los voy a venir señalando, como se lo dije a Omar Fayad en diciembre cuando propuso esta ley, que ya la cambió, pero sin decirle nada a nadie, sin saber que vamos a poner medidas draconianas en este país que pongan en jaque a nuestros connacionales, a los mexicanos, para proteger las instalaciones que vendrán algún día de la ExxonMobil, de la Shell, de los extranjeros. Entonces vamos a tener graves amenazas contra el pueblo de México. Eso no se vale.
Y más si no se analiza, si no se estudia. Nadie de ustedes sabe lo que es esto. Y los volvieron a engañar con las intervenciones de las comisiones hoy, a decir que era la defensa de los ductos, porque eso cuesta mucho dinero. Es mentira. Vean la iniciativa, no se refiere a eso. Se refiere a crear un régimen de graves delitos en donde van a estar amenazadas las poblaciones mexicanas, que ya en sí tienen el gran problema de que en la Constitución ustedes aprobaron y en las leyes que las petroleras y las eléctricas extranjeras tienen el derecho de ocupar tierras. La ocupación decía, les recuerdo, decía expropiación, sin embargo le cambiaron para taparle el ojo al macho y está el derecho de las transnacionales a ocupar tierras de mexicanos. Ahora ya tenemos un catálogo de un feroz derecho penal no analizado por el Senado, que no conocemos ni hemos estudiado por qué, ¿verdad? Para atentar contra quién, contra la población mexicana. Me parece que seguir en esta línea de autismo, siguiendo lo que los extranjeros quieren que vayamos haciendo, porque esta es una recomendación de intereses extranjeros. Y aquí estuvo, y ya lo comenté, ya estuvo en una reunión con Peña Nieto, un señor Johnson. El señor Johnson es el secretario de Home Security de Estados Unidos, ¿verdad? Un organismo fascistoide que inventó Bush contra sus propios nacionales. El señor Johnson se reunió en una gran ceremonia, un secretario con el presidente de la República. Y ya está apuntado cómo se va a manejar aquí en México las industrias energéticas con la participación de las agencias internacionales, la protección de sus instalaciones con agentes internacionales, y eso es lo que estamos viendo a aprobarle hoy este instrumento. No se dejen conducir por intereses ajenos. Son el Senado de la República. Están obligados a estudiar, a votar a favor del pueblo de México, no de los intereses que nos meten por abajo de la mesa de las petroleras extranjeras. Eso es lo que es. Y falta todavía lo que trae este esquema de sometimiento del país y de entrega de la nación por Peña Nieto, desde ahí, que se reunió con el del Home Security, que Home Security quiere decir en la nación americana, pero ya entienden que su home es también aquí, ¿verdad? Y ahora les van, y eso lo vamos a discutir, a autorizar a las agencias que están inconstitucionalmente en México, extranjeras, que porten armas de fuego. Es lo mismo, dense cuenta, están entregando el país y ustedes ahí van, ¿verdad? Con un servilismo vergonzoso que se refleja hoy. Vamos a crear amenazas para el pueblo mexicano que ni siquiera conocen, que ni siquiera han analizado, pero que no les importa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le